Estamos estudiando el capítulo 14, ya hemos estudiado hasta el versículo 19. El tema es el don de lenguas y el de profecía. Hay un contrapunto constante entre los dos dones y vemos que Pablo dice que el don de lenguas, si bien edifica al que lo tiene, no debe usarse en la iglesia de ninguna manera si no hay quien lo interprete. En lugar de ser una bendición para la iglesia, es un tropiezo. Y va a seguir con este tema algunos versículos más, hasta el 25. Es un tema que verdaderamente preocupaba a Pablo porque la iglesia en Corinto era un caos absoluto. Hay tres factores que después vamos a ver con más detenimiento que hacían que la iglesia fuese desordenada en sus reuniones. Los dones fueron dados por Dios con el propósito de edificar a la iglesia. La iglesia está compuesta por personas nacidas y forman, dice Pablo, algo parecido a un cuerpo humano, en donde en el cuerpo humano todos los miembros son importantes, aún aquellos que no se ven, aún aquellos que parecen indecorosos, dice Pablo, todos son importantes y no hay que menospreciar a ninguno. Dice, no sé, la cabeza, por ejemplo, no puede funcionar sin el resto. Una mano no puede decir, no necesito del ojo, no sé, o del pie. Todos son necesarios y ninguno puede menospreciar al otro ni enaltecerse. Bueno, eso es lo que ocurría precisamente en la iglesia en Corinto. Los dones, en lugar de ser usados para la edificación del cuerpo, para bendecir al otro, se usaban para exaltarse a cada uno. Entonces, el don que más valoraban era el don de lenguas. Y bueno, evidentemente hacían alarde de eso, hablaban en lenguas en la reunión y se producía, un tumulto. Pablo lo compara con un ruido. Todo esto demostraba la realidad que había debajo de todo, y era que la iglesia carecía de amor. Por eso el capítulo 13 de la carta, Pablo les explica a los corintios lo que es el amor. Y que los dones, los primeros 3 versículos dicen que si los dones, aún los más sublimes, son administrados sin amor, no sirven de nada y delante de Dios no son nada. Los dones van a perecer, los dones van a acabar, pero lo que sí continúa, dice, es el amor. En capítulo 14, entonces, se detiene en el don de lenguas y en el don de profecía. El don de profecía, como lo encara Pablo en el capítulo 14, no es el de adivinación, que muchos entienden que es así. Lo dice claramente en el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ese es el propósito del don de profecía, de la profecía. Y no es otra cosa que hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios que justamente provoca, cuando se habla claramente, provoca esto en las personas: edificación, exhortación y consolación. Todo lo contrario a lo que ocurre con el don de lengua. Como no se entiende lo que dice, no consuela, no exhorta, nada. Confunde. Dice, si alguien está orando en lenguas, lo hace sinceramente, pero ¿quién puede decir amén a eso si no se entiende nada? Entonces Pablo dice, yo hablo en lenguas, y eso ha sido sorprendente para los corintios, porque Pablo decía que era el don menos importante, pero dice, yo hablo más que todos ustedes en lenguas. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10.000 en lenguas extrañas, porque esas 10.000 palabras en lenguas extrañas no sirven para nada, no edifican a nadie. Y así dice el versículo
18 y 19. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Y continúa, y vamos a comenzar con el estudio de hoy. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lengua, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Con este versículo, entonces, que Pablo termina de exponer sobre el don de lenguas y el don de profecía, aunque bueno, lo que continúa tiene que ver. Pero bueno, lo que viene después es una exhortación sobre el orden en los cultos. Esos cultos tan desordenados, bueno, Pablo pone orden. Ahora vamos a detenernos entonces en estos versículos que acabo de leer, del 20 al 25. Y Pablo, cada vez que va a decir algo que puede caer mal a la iglesia de Corintios, toma una postura amorosa, los llama hermanos, no se pone por encima, se pone a la par, y le dice, hermanos, no seáis niños. Fíjate que lo que le dice es duro. No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Nosotros corremos con una ventaja por la forma en que nos reunimos. Este capítulo nos va a resultar mucho más sencillo entender, justamente porque experimentamos la forma de reunirse bastante parecida a la época en que escribió el apóstol Pablo. Pero si tenés una concepción de una reunión de iglesia donde toda la congregación está sentada como si fuera un teatro y hay una plataforma y el pastor y los ministros están arriba de la plataforma, bueno, este capítulo resulta muy difícil de entender. Bueno, pero yo creo que, como les decía, nosotros corremos con ventaja. Le dice, bueno, no sean niños, no sean inmaduros en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Eso de creer que las lenguas, ellos suponían que las personas que hablaban en lenguas eran las más espirituales de todas. Hoy está esa idea en muchas iglesias, ¿no? de asombrarse, de pensar que todo el mundo tiene que hablar en lenguas. Pablo dice que no es para todo el mundo, solo para algunos. El Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. Entonces, creer ese tipo de cosas, bueno, realmente es de personas inmaduras. Es un don que no edifica, es un don que edifica solo el que lo tiene, dice. En la iglesia solamente puede llegar a traer confusión. Por eso Pablo dice, no sean niños en el modo de pensar. Y no dice que no, la frase que esperaríamos que diga a continuación de eso, de no sean niños en el modo de pensar, sería, bueno, sean maduros. Sin embargo, dice que sí sean niños, pero no en el modo de pensar, sino en la malicia. En Jeremías 4:22, Pablo siempre está citando el Antiguo Testamento. En Jeremías 4:22 dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Y Pablo acá dice, bueno, sean sabios, sean niños en cuanto a la malicia, no sean sabios para hacer el mal.
Y justamente ellos empleaban algo que es bueno, porque un don de Dios es bueno, pero como lo empleaban con malicia, lo empleaban como para sobresalir, para provocar admiración a los demás, entonces algo que es bueno terminaba siendo malo para la iglesia. Y Pablo entonces le dice, sean maduros en el modo de pensar. ¿Cuál es la manera de pensar de un niño? Bueno, a un niño, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Cómo? Es egoísta. Todo se centra en sí mismo y si vos le decís, bueno, ¿qué querés que te regale? ¿Y el niño qué va a decir? Regalame, papá, una campera, que necesito una campera porque... ¿Te dice eso? O regalame un libro porque en la escuela me... No, ¿qué te dice? Juguete, es lo que quiere, un juguete. Por más que no tenga campera, no le traigas una campera en el cumpleaños porque él va a querer un juguete. Porque él busca el entretenimiento. Bueno, esa es la manera de pensar un niño. No piensa tanto en su formación. Y Pablo le dice eso, sean maduros. O sea, tienen mucho que aprender. Hay muchas cosas, muchos problemas doctrinales que ustedes tienen justamente por esa falta de madurez. Busquen doctrina, no tanto entretenimiento, no tanta emoción, le está diciendo Pablo. Y este versículo que viene a continuación, estos dos versículos que vienen a continuación, son bastante difíciles de interpretar y verdaderamente he leído muchas interpretaciones, he escuchado muchas interpretaciones. Y bueno, creo que no es tan difícil y voy a tratar de ser lo más claro posible y creo que la manera correcta de interpretar es la que vamos a dar ahora. Así que bueno, dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. La lengua, dice, son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y cita, claro, ¿cuál es el problema de esto? Que cita esta profecía de Isaías. Dice, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. ¿Qué quiere decir Pablo con esta cita? Bueno, vamos a leer la cita, ¿qué te parece? En la original, en Isaías 28:11. Y vamos a ver el contexto. ¿Por qué Pablo cita a Isaías? Isaías 28:11 dice, ¿lo tenés? Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Pablo no la cita textual, es una especie de paráfrasis, Pablo acostumbra a hacer eso. Y el contexto de esto que está diciendo Isaías ahora es que, bueno, ustedes saben, de hecho, cuando leen el capítulo 6 de Isaías, lo dice, él le predica a un pueblo duro de entendimiento, de un corazón duro. Él habla la palabra de Dios y ellos no la reciben. En este pasaje en especial, cuando Isaías dice esto, los sacerdotes y bueno, los religiosos de esa época se burlaban de él y decían que estaban cansados porque él les hablaba como si fueran bebés, como si fueran tontos. Vamos a ver ese contexto. Vamos a ir al versículo 7 hasta el 10. Isaías 28:7. Pero también estos se erraron con el vino y con sidra se entontecieron, el sacerdote y el profeta. Erraron con sidra, fueron trastornados por el vino,
se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Porque toda mesa, está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Eso era lo que le decían los profetas y los sacerdotes a Isaías. Nos tenés podridos, nos tenés cansados, nos hablás como si fuéramos niños. Y esta frase del capítulo 10 particularmente, en el original, en el hebreo, es como si fuera un balbuceo de niño. Mirá, sab, la sab, kab, la kab. Es como que le está diciendo, nos hablás como como si fuéramos bebés siempre hablando de lo mismo. Bueno, ¿cuál era el mensaje de Isaías? Arrepiéntanse, pecadores, ¿no? Y ellos dicen, estamos cansados de que nos hablen. ¿Están borrachos? Nos hablas como si fuéramos niños. Y lo que les dice Isaías es, bueno, él les predicó todo el tiempo la palabra de Dios en el hebreo que ellos conocían y de la manera más clara y sencilla posible. Y no lo escucharon. Entonces va a venir un tiempo, pronto, donde va a venir un pueblo, que es el pueblo asirio, que iba a hablar una lengua extraña. Y cuando eso ocurriera, cuando ellos no entendieran nada de lo que ellos hablaban, van a entender que el juicio de Dios estaba sobre ellos. Cuando Dios les hablaba, no hacían caso. Ahora iban a escuchar ruidos, iban a escuchar palabras que no entendían, palabras que en realidad eran un lenguaje humano, pero que ellos no entendían, y que allí no había ningún mensaje para ellos. Entonces, ese es el contexto. Ahora Pablo, citando eso, lo trae a la iglesia en Corinto. Y dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Eso es lo que ocurrió al pueblo de Israel. Por incrédulos, ahora recibieron una señal que eran las lenguas extrañas. Las lenguas extrañas les fueron señal de ¿qué? De juicio. ¿Se entiende? Si no entienden, preguntan. ¿Vamos bien ahí? Entonces, las lenguas eran señales no a los creyentes, sino a los incrédulos. El pueblo de Israel incrédulo, bueno, ahora escuchaban lenguas extrañas, no entendían y era la señal del juicio de Dios. Y Pablo dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Bueno, las lenguas son señal, y de hecho las lenguas que se hablaban en el Nuevo Testamento eran señal. Cuando leemos Hechos, vemos en Pentecostés, ustedes lo saben, lo veíamos la semana pasada, los discípulos, los 120, estaban orando, vino el Espíritu Santo sobre ellos, como lenguas de fuego. Bueno, la cuestión es que ellos empezaron a hablar en lenguas extrañas. Pero la gente que estaba ahí, de otros pueblos, de otros lugares, entendían lo que decían. Era una señal de parte de Dios de que lo que estos hombres decían estaba certificado por Dios. Ellos alababan a Dios y todos entendían. No todos, algunos decían que estaban borrachos. Entonces era una señal de que estos hombres, de hecho después Pedro, después de que ocurrió eso, se paró, predicó el Evangelio a todos y todos sabían de que él estaba predicando respaldado por Dios. 3.000 se convirtieron ese día. Más adelante vemos en la casa de Cornelio, pasa algo parecido. Ahora los incrédulos eran los creyentes, que ellos estaban todos los prejuicios sobre ellos de que cómo un gentil podía recibir el Espíritu Santo. Y llegó el Espíritu Santo sobre los gentiles, sobre la familia de Cornelio, y empezaron también a hablar en lenguas. Eran una señal de que los gentiles también iban a ser alcanzados por el Espíritu Santo. Y pasó después lo mismo con los bautizados, los que se habían sido bautizados en el bautismo de Juan,
que después que Pablo les predicó y les bautizó, empezaron a hablar en lenguas. También ellos estaban en una señal de que también el Espíritu Santo venía sobre ellos, de que, que el Evangelio avanzaba. Ahora, en la iglesia en Corintios, o sea, traer eso a la iglesia en Corintios no era nada sabio. Porque, ¿qué señal era para los creyentes? Ninguna. Las lenguas son señal para los incrédulos, no a los creyentes. Y en la iglesia de Corintios eran creyentes. Y lo que estaban haciendo ellos es poner a los corintios, el resto de los hermanos, los que hablaban en lengua, en la misma situación que el pueblo de Israel, cuando estaba bajo juicio. Ellos no entendían las lenguas que hablaban, pero estaban bajo juicio, eran señal de juicio. ¿Y ahora qué? ¿Están bajo juicio? No tenía nada que ver. Esto que ellos traían no era algo bueno, era algo malo. Vayamos de nuevo al Antiguo Testamento. ¿Era bueno lo que le estaba pasando a los israelitas cuando vino el ejército asirio y solamente escuchaban hablar en otro idioma? ¿Era bueno? ¿Era esperable? ¿Estaban maravillados? Bueno, ahora ponían a los hermanos de la iglesia con esa situación. No era algo bueno, era algo malo. ¿Se entiende? ¿Por qué Pablo trae ese versículo en este contexto? Porque estaban poniendo a los hermanos en una situación mala que no tenía nada que ver. Ellos no estaban bajo el juicio de Dios. Ellos no necesitaban ninguna señal. Ni siquiera las lenguas eran una señal de mayor espiritualidad. No eran señal de nada para la iglesia. Entonces no tenían por qué hablar lenguas en la iglesia. Lo único que podía hacer era traer confusión. Y Pablo dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pablo está llevando una situación al extremo, porque ustedes saben que las iglesias, la iglesia en Corintio y la iglesia en cada lugar, se reunían en las casas. Entonces, en una casa se reunían 20 personas, en otra casa se reunían 30, en otro tenía más lugar, que más que 40, no más de eso. Ahora Pablo dice, ahora vamos a suponer que toda la iglesia de Corintio se reúne en un solo lugar. Un hotel que sea de aire libre o en un salón enorme, todos los hermanos de la iglesia en Corintio reunidos ahí. Y todos hablan en lengua. ¿Qué te parece que pasaría? Una locura absoluta, ¿o no? Un desorden total. Bueno, dice, ahora supongamos que en ese desorden tan atroz entran indoctos o incrédulos. Indoctos serían personas que están comenzando en el Evangelio, que no tienen conocimiento, entran ahí. ¿Te pasó alguna vez? De hecho, te debe haber pasado. Entrar a un lugar de esos, entrar a una iglesia y que están todos hablando en lengua. ¿Qué pensaste vos? ¿Qué pensaste? ¿Están todos locos o no? Bueno. Hay gente que le ha dado miedo. Claro. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Te das cuenta de lo que significa? Están en la misma situación que los judíos allá, no entienden nada y era algo malo, se sienten que estamos en un lugar todos locos. Y en vez de ser algo para edificaciones de tropiezo, tal vez esa persona no vuelva nunca más. Y el que es nuevo, el que está comenzando, se asusta y se confunde. Entonces Pablo dice, las lenguas no son para los creyentes. No son señal, ojo, no son señal para los creyentes. Por eso, si vos hablas lengua, en la intimidad. En la intimidad. Y si fueras a hablar lengua, orar en lengua, en la congregación, ya lo dice, tiene que haber intérpretes, si no, callate, porque es para locura, es para confusión. ¿Está claro? ¿No lo dice claramente?
¿Preguntas sobre esto? ¿No? Ahora pasa lo contrario con los que profetizan. Vamos a suponer, dice Pablo, la misma situación. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo e indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. La iglesia se reúne en un solo lugar, pero en vez de hablar en lenguas, todos profetizan. Pero ¿qué pasa? Acá los que profetizan están hablando un lenguaje que se entiende. Entonces, para que se entienda tiene que haber cierto orden. Después Pablo va a hablar de ese orden. No es que todos hablan para que nadie escuche, no. Entonces, la cosa es, bueno, hablan de manera que sean edificados las personas. Entonces, bueno, después lo va a decir, tienen que hablar por turno. Ahora, ¿qué pasa? En esa situación donde todos hablan palabra de Dios, ¿cómo era la palabra del profeta? Una palabra que exhorta, que edificación, exhortación y consolación. Y consuela. Entonces, ¿qué pasa? Realmente eso provoca un efecto en esa persona realmente totalmente distinto a lo que ocurría en un lugar donde hablaban todos lenguas. Dice, pero si todos profetizan, entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido. O sea, él escucha la palabra de Dios de boca de cada una de esas personas. Y cuando habla de convencido, está hablando de convencido de pecado. Le están exhortando, le están hablando la palabra de Dios. Y bueno, la palabra de Dios los convence de pecado, dice, y por todos es juzgado. No quiere decir que todos se ponen a juzgarlo, está diciendo que lo que ellos dicen, que la palabra de Dios, provoca en ellos ese juicio. ¿Sí? Dice que los convence del pecado, de justicia y de juicio. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ese contrapunto entre la profecía y la don de lenguas. Fíjate lo que provoca la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios manifiesta lo que está oculto en el corazón. En Hebreos 4:12 y 13 habla de eso. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios tiene ese poder de mostrarte lo que verdaderamente hay en el fondo de tu corazón, aún lo que ni vos sabías. Y eso que hace provoca arrepentimiento en aquellos que obviamente son escogidos, no en todos. Pero el arrepentimiento tiene una consecuencia que después dice, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios. Ese arrepentimiento, esa convicción de pecado lleva al acto de adoración. El hombre que comprende su miseria y que es receptor de la gracia de Dios, ¿qué hace? La respuesta es la adoración. Adora a Dios por lo que Él hizo, por lo que Él es. Y de esa manera, dice, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Estos que están acá hablándome la palabra de Dios, verdaderamente lo hacen porque Dios está ahí. ¿La iglesia qué es? Es donde mora el Señor. Columna y baluarte de la verdad. Edificada con piedras vivas, dice Pablo. Pero, entonces, la iglesia es la casa del Señor. No estamos hablando de la iglesia, del edificio, estamos hablando de las personas. El Señor mora en la iglesia. Y dice así, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. De hecho, se trata del pacto, ¿no? Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo.
Bueno, el Señor Pablo, citando el Antiguo Testamento, y llegamos entonces a esa, al final de esta exposición sobre el don de lenguas y el don de profecía. ¿Preguntas sobre esto? Te hago una consulta. Sobre cuando habla del don de lenguas, sabemos que son lenguas humanas, sí, que se pueden traducir por alguien que entienda ese idioma. ¿Qué es con respecto a la glosolalia? Que muchos dicen que es para orar, lo que conocemos nosotros como las lenguas, eso es para orar en la intimidad. La glosolalia es el don de lenguas. De hecho, glosa significa lenguas, lalia, hablar. Glosolalia, hablar en lenguas. Entonces, siempre el don de lenguas es un lenguaje humano que no conoces. No es que necesitas un traductor, necesitas alguien que espiritualmente interprete lo que está diciendo. Ahora, no hay diferencia. O sea, la glosolalia y el don de lenguas es lo mismo. No es que la glosolalia es un don o son las lenguas angelicales que hablan en el capítulo 13. En lo que habla en el capítulo 13, Pablo lleva como recién al extremo el don de lenguas. Dice, si yo hablara las lenguas humanas, ese es el don de lenguas. Pero inclusive se hablara las angelicales, las que escuchó él cuando tuvo esa visión, que escuchaba palabras, ¿cómo que dice? Inefables. Bueno, si yo también podría hablar esas lenguas, y no tengo amor, no sirve de nada. Pero la glosolalia es eso, son idiomas humanos. Entonces lo que nosotros conocíamos, eso es cosa como que dice de alguien que le inventó y de ahí... Claro, porque eso que vos decís, en primer lugar no se enseña. Viste que vos te dicen, empezar a repetir, hasta que terminás diciendo cualquier cosa. No es algo que se enseña, no es algo que lo lográs por tu esfuerzo, porque es un don. Ningún don se alcanza por el esfuerzo, ni porque te lo enseñen. Yo no te puedo enseñar tampoco a profetizar, no te puedo enseñar nada. Son dones de Dios, son dones del Espíritu Santo, es algo que Dios da a algunos. ¿Otra pregunta? No tengan miedo. Bueno, ahora Pablo va a hablar del orden. El orden en las reuniones. Sabemos que las reuniones en Corinto eran tremendamente caóticas. Pablo dice, los alabo porque han retenido las instrucciones, pero resulta que las retuvieron bastante mal, porque las reuniones en Corinto eran un griterío, una confusión. ¿Y qué pasaba? ¿Cuáles eran los 3 factores por los que las reuniones eran tan desastrosas? Bueno, justamente por los que hablaban en lenguas, por los que profetizaban y por las mujeres. Tres factores que Pablo va a poner, a cada uno le va a dar las reglas que debían respetar para que esas reuniones tuvieran orden y que fueran de edificación, porque el propósito de las reuniones era la edificación del pueblo, por supuesto, en primer lugar, la exaltación del Señor, ¿no? Que el nombre del Señor sea glorificado. Pero, el propósito práctico es la edificación del pueblo. Y no ocurría eso, al contrario. Como decimos, confusión, temor, envidia, orgullo, tantas cosas negativas ocurrían, porque no tenían, en definitiva, el amor necesario para que las cosas funcionaran. No pensaban en el otro, pensaban en sí mismos. Entonces dice Pablo, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación.
tiene interpretación, hágase todo para edificación. Ahí está el propósito. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o 3, o a lo más 3, y por turno, y no interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignora. Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Orden. Bien. Pablo está llegando a la conclusión. Dice, ¿qué hay, pues, hermanos? Está diciendo, bueno, hagamos un resumen de todo lo que hablamos. Vamos a poner algunas reglas concretas para que la cosa funcione. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué hay, pues, hermano? Entonces, cuando os reunís, así son las reuniones, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Por eso te digo que tiene sentido cuando vos te das cuenta cómo eran las reuniones donde todos participaban. Era una reunión participativa donde se ponían de manifiesto los dones. Entonces, bueno, estaba el que traía salmo, el que traía doctrina, enseñanza. Bueno, si alguno tenía lengua y había quien interprete, bueno. Revelación, interpretación. Cada uno lo tenía que hacer, y dice Pablo, todo esto tiene un solo propósito, la edificación. Entonces, fíjate que nuevamente lo llama hermanos, porque sabía que esto iba a tocar justamente en la llaga de muchos. Hay otras cosas que se hacen en las reuniones que muestra la Escritura, que no figuran en esta lista. Sabemos que, bueno, partían el pan, que, bueno, hacían el Señor, que oraban, levantaban ofrendas, bueno, cosas que, bueno, son comunes en las reuniones. Esas cosas, todo tenía que tener como único propósito, entonces, además de exaltar el nombre del Señor, es la edificación del pueblo. El principio que Pablo dice que debe reinar siempre es el amor, porque sin el amor entonces todo lo demás no tiene sentido. Entonces comienza, yo te decía que el problema estaba con los que hablaban en lenguas, con los que profetizaban y con las mujeres. Bueno, entonces comienza con los que hablaban en lenguas. Dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Así que esto de hablar todos juntos, no. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo era? ¿Cómo era el asunto? Si alguien hablaba, dice que se le hagan
Por turno, no más de 2 o 3 a lo sumo. Y siempre y cuando haya ¿qué? Un intérprete. Si no hay intérprete, ¿qué? Calle. La palabra es callar. Te callás. Te callás. ¿Callar qué? Silencio. Sí, no, pero ¿qué es lo que tenían que callar? Las lenguas. ¿Podían participar de la reunión? ¿Sí? Podían cantar, podían orar, podían hacer todo, pero tenían que callar las lenguas. No otra cosa. ¿Está claro eso? No porque tenían el don de lengua se tenían que callar en toda la reunión. No. Solamente callar las lenguas. Bien. Entonces, bueno, si no había quien interprete, él tenía toda la libertad de hacerlo en su intimidad. Dice entonces, hable para sí mismo y para Dios. En tu intimidad, vos orás en lengua y nadie te va a criticar porque Pablo reconoce eso como un don de Dios. ¿Sí? Ahora las reglas para los que profetizan. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3. Así como los que hablaban lengua hablan 2 o 3, acá los profetas también. Ahora, y los demás juzguen. No estamos diciendo aquí dice, así dice el Señor y todos dicen, wow. No. El deber es un mandamiento. Cuando el profeta habla, la iglesia juzga. Es un mandamiento. Y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Qué sorprendente, ¿no? Porque nosotros pensaríamos, bueno, que se espere que termine el que está hablando y recién ahí hable. Sin embargo, fíjate que dice, no. ¿Qué nos muestra esto? Que el Espíritu Santo tiene absoluto control sobre la reunión. Y te vuelvo a repetir, no tiene que ver la profecía con adivinación o cosas así. Estamos hablando de edificación. Cuando dice calle el primero, si a alguno le fuera revelado, no está diciendo que hay uno que está sentado, que mientras el otro está hablando, Dios le está hablando auditivamente. No está diciendo eso. Está diciendo que la persona que está hablando está haciéndolo ¿para qué? Para edificar. Tal vez esté aconsejando. Tal vez estén tratando de un problema específico de la iglesia o algún problema que algún tema doctrinal que cuesta. Entonces una persona está hablando sobre eso. Ahora a otro, Dios le ilumina sobre ese problema en particular. Y como Dios es un Dios de orden, entonces este habla y el otro se calla. Porque lo importante no es, bueno, es mi orgullo, mi honor, yo tengo que hablar y no. Lo importante es que la iglesia sea edificada. Entonces al otro le dio algo sobre ese tema particular. Esa revelación, porque es algo que Dios te muestra, te da luz. Y entonces habla y la iglesia es edificada. ¿Se entiende? Entonces dice, algo le fue revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque todo está dirigido por el Espíritu Santo. Ahora son falsos profetas que andan hablando así dijo Jehová y cosas así, claro que van a importar que nadie lo toque, que nadie lo juzgue, pero justamente acá está hablando de eso, que vos siempre estás juzgando lo que el profeta dice, no lo tomás enseguida, como si fuera palabra santa en el momento. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Tiene que ser claro. La diferencia con el don de lengua justamente es eso, la falta de claridad. Entonces, cuando se habla, aquellos que tienen el don de profecía, de exhortación, de consolación, entonces
todos son exhortados, todos aprenden. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces olvídate del éxtasis, olvídate de que el tipo no puede dejar de hablar, que empieza a hablar y no puede parar. No, eso, cuando ocurre eso, es una señal clara de que no es el Espíritu Santo quien está guiando a esa persona. No es el Espíritu Santo, porque acá dice claramente que el espíritu de los profetas, está hablando entonces de la voluntad de los profetas, están sujetos a los profetas. Lo que la persona habla, está sujeta a la voluntad del profeta. Puede callarse tranquilamente. No hay éxtasis, ¿de acuerdo? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces reguló Pablo el uso del don de lenguas en la iglesia. Ahora regula el uso de la profecía. ¿Cómo es entonces el tema de la profecía? ¿Cómo hay que hablar? Uno por uno. No pisándose el uno al otro. Cuando uno habla y se le da, el otro tiene algo que decir, calla y escucha, y todos son exhortados. ¿Hay éxtasis, hay los ojos en blanco, cosas por el estilo? No. Y ojo, es responsabilidad de la iglesia juzgar lo que se dice. Juzgar. ¿Cómo juzgás? Bueno, Pablo dio muchas muestras de cómo juzgar. Primero, claramente, como Berea, la gente de Berea, ¿qué hacía? La palabra. Tiene que ser algo que la palabra vale, algo escritural. Tiene que haber instrucción. No puede ser que la persona hable cosas que no tengan que ver con la palabra. Tiene que ser dicho con amor. Con amor. El profeta tiene que tener la suficiente humildad para reconocer la necesidad de que se ponga en tela de juicio su palabra. Todas estas cosas muestran si la persona está hablando de parte de Dios o no. ¿Qué pasa aquel que dice, no, yo soy el ungido y nadie discute lo que yo diga? No, esa persona no es guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no dice eso. No está escrito. Humildad, amor, fidelidad a la palabra. Bueno, todas esas cosas la iglesia tiene que estar atenta. Edifica a la iglesia lo que está diciendo. ¿Exalta a Dios o se exalta a sí mismo? O exalta tal vez a la iglesia. Está diciendo cosas que la gente quiere escuchar. ¿Es Dios el que está siendo exaltado o la persona? Bueno, todas las cosas muestran si lo que le dice el profeta o el que está ejerciendo en ese momento el don de profecía viene o no viene de Dios. ¿Sí? Tengo una consulta, Dale. Roberto. Respecto a lo que decía el versículo 30, viste que si algo le fuera revelado a otro, eso también tiene, tomando el contexto de que, o sea, en esa época no tenían todo el Nuevo Testamento, ahí la revelación o la profecía tenía más relevancia que hoy por hoy. Claro. Hoy Sí. no tendría lo mismo que, o sea... No sería lo mismo, Claro. pero siempre el mismo propósito, así que en definitiva sí sería lo mismo. Porque el propósito es edificación, exhortación y consolación. Entonces, hoy día eso se aplica tranquilamente. Eso sería más, no como una revelación inspirada, Claro. sino una iluminación Claro. del entendimiento Exactamente. de la escritura. Claro, exactamente. Más para ese lado, ¿no? Claro. Porque le baja así, ya Dios me Claro. está revelando esto Claro. ahora, sino Claro. que es en ese sentido. Claro. Pero es verdad que en esa época no estaba todavía cerrado el canon. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Y ahora, Ahora las quiero ver. la conducta de las mujeres. ¿Se quieren ir? Bueno. O pasamos al capítulo 15, nos evitamos problemas. Lo seguro que daría para una clase. Algunos nos quedamos sin cenar, ¿eh? Bueno,
Como en todas las iglesias de los santos, esta última parte del versículo 33 se aplica Para el otro lado. al versículo 34. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bueno, ustedes saben que este pasaje es de los más discutidos. Directamente hay comentaristas que dicen esto no lo escribió Pablo y lo sacan de la Escritura. Dicen esto no es algo inspirado por Dios. Sí, esto lo escribió Pablo y es algo inspirado por Dios. No hay que sacarlo, hay que interpretar lo que está diciendo. Ahora, yo te hice hincapié con el tema del don de lengua, los que tenían el don de lengua. ¿Qué les ordenó a los que tenían el don de lengua? Que callen en toda la reunión. No, ¿Que callen qué? la ley. Las lenguas. ¿Los profetas qué tenían que hacer? Hablar de nuevo, hablar. ¿Y el resto? ¿Callar? ¿En toda la reunión? No. O sea, a los tres les manda lo mismo. A los que hablan en lengua les manda callar, a los profetas les manda callar y a las mujeres les manda callar. Pero no en toda la reunión, no es algo absoluto. Pablo en el capítulo 11, ¿qué les dice a las mujeres? Aquellas que oran y profetizan, está diciendo. O sea, la mujer puede orar y profetizar, claramente puede cantar. O sea, puede participar libremente de la reunión. Pero Pablo está llamando la atención sobre un punto específico. Así como a los que hablan en lengua les habla sobre un punto específico, a ciertas mujeres de la congregación les habla de un punto específico. Está pasando en Corinto algo que no pasaba en las otras iglesias. Mirá, dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Las mujeres de Corinto, algunas mujeres de Corinto, estaban haciendo algo que no hacían en el resto de las congregaciones. Esta no era un reto que les tenía que dar a todas las mujeres de todas las iglesias. Dice, esto está pasando específicamente en la iglesia de Corinto. Por un lado tenemos eso. Por otro lado, ¿a qué clase de mujeres está hablando? ¿A todas las mujeres? Lee lo que dice. ¿No? Fíjate. A las casadas. A las casadas. O sea, hay mujeres viudas, hay mujeres solteras, y no les dice eso. Casadas. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Eso pasaba en Corinto. Ellas tenían que hacer lo mismo que estaban haciendo en todas las otras iglesias. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley. Pablo cita la ley. Cuando habla de la ley, ustedes saben que los judíos, y los primeros cristianos, cuando hablaban de la ley, hablaban del Antiguo Testamento, no solamente de la ley de Moisés, los 5 libros, los 5 libros de la Escritura, sino que el Nuevo Testamento, bueno, el Antiguo Testamento. Bueno, Pablo está hablando específicamente del Génesis. Está hablando del momento en que Dios estableció el orden, donde, bueno, primero hizo al hombre y después hizo a la mujer para que le sea ayuda idónea. Y esto hace, y Pablo lo dice varias veces también en 1 Timoteo, que bueno, que la mujer debe estar sujeta al hombre. ¿A qué hombre? ¿A todos los hombres? A su esposo. La mujer debe estar sujeta a su esposo. Y esto era algo que en la iglesia de Corintios ya Pablo había tocado el tema. ¿Qué pasa? Había mujeres que oraban y profetizaban, o sea, que tenían un rol muy activo en la iglesia, pero que lo hacían no dándole a su marido el honor que les correspondía. La mujer tomaba el rol de su marido. Querían orar y profetizar, dice, con la cabeza descubierta, cuando sabemos que la cabeza de la mujer es el marido. Entonces ellas, bueno, ya lo hablamos en el capítulo 11, ¿no? Ellas al orar y profetizar de manera con la cabeza descubierta estaban faltándole el respeto a su autoridad, al marido. Es como que ellas ejercían autoridad sobre la iglesia. Ahora vemos que Pablo las corrige a estas mujeres.
y le dicen que respeten a sus maridos, que se sujeten a sus maridos. ¿Quiénes son sus maridos? Del contexto. Los que profetizaban. Entonces, los que profetizan están hablando, están enseñando la Escritura, adoctrinando, están exhortando, y después la iglesia tenía que juzgar, y bueno, probablemente con preguntas. Las mujeres, tomando un rol que no les correspondía, avergonzaban a sus maridos. Podemos ponernos en esa situación. El hombre está predicando y la mujer que tiene, según ella considera que tiene la misma autoridad que el marido, le pregunta, le interrumpe, y Pablo le dice: hacelo en tu casa, hacelo en la casa, no lo hagas delante de todos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, no le está hablando a todas las mujeres, le está hablando a las mujeres que están tomando un rol que no le corresponde. Es el marido el que tiene autoridad y le está faltando el respeto. Le está diciendo a la mujer que no pregunte, que se quede callada. No, está bien que la mujer aprenda. Y de hecho en la iglesia, el Señor mismo, cuando María, en vez de estar ocupada en los asuntos de la cocina, se sentó a sus pies a escuchar, ¿qué dijo el Señor? Está perfecto, esto es lo que tiene que hacer, esto es lo principal, esto es la buena parte y no te será quitada. En realidad la que fue retada fue Marta, no María, por estar afanada y turbada por muchas cosas. Vemos que está Priscila, la esposa de Aquila, tenía tanto conocimiento que corrigió junto a su marido a Apolo, que era un hombre de Dios muy, muy poderoso en la Escritura, y ella junto con su marido lo corrigió. ¿Y está mal eso? ¿Alguien lo retó? No, está perfecto. Entonces la mujer participaba activamente en la iglesia, pero claramente no ocupaba el lugar del hombre. Tenía que respetar a su marido. Y estas mujeres, las mujeres de Corintio, no en todos lados, en Corintio, que había un desorden en muchos sentidos, donde había una gran falta de amor y donde las mujeres habían tomado un rol que no les correspondía, bueno, Pablo las corrige. Si tenés que preguntar algo a tu marido, hacelo en tu casa. No lo avergüences, no hagas, no le quites la autoridad que Dios le dio. ¿Se entiende? Entonces, no es que la mujer no puede hablar en la iglesia. Claro. Vuelvo a repetir, si vos tenés una reunión donde todos están mirando para adelante y solamente hablan 2 o 3 personas y los demás están mirando, y dice la mujer calla, entonces claro, vos no podés, ¿qué podés pensar? Bueno, está hablando que las que están ahí arriba no pueden decir nada, pero las de abajo tampoco dicen nada. Pero en un contexto donde la iglesia es participativa, sí, la mujer ora, profetiza, canta, todo, pero siempre, si está casada, tiene que estar sujeta a su marido. Nunca puede tomar un rol que no le corresponde. De eso se trata. ¿Sí? ¿Qué? No me preguntes nada. En casa te digo. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la conexión. ¿Ves que el tema es que no le está prohibiendo a la mujer que aprenda, pero que no avergüenza al marido? Es indecoroso la manera en que lo hace. ¿No hay preguntas sobre el tema? Bien. De hecho, hay mujeres que se enseñan entre mujeres también. Sí. A otras mujeres, doctrina y esas cosas. No lo está prohibiendo. Claro. Y también, directa o indirectamente, es como que hace una mención en la responsabilidad del hombre estar preparado para poder enseñar a la mujer. Claro. No es una pavada. Porque Claro. la mujer va a preguntar y el hombre tiene que, en amor, guiarla a la escritura también. Claro, pero no es que, o sea, dado es suponerte que nosotros entendamos que la mujer no puede hablar en la congregación. Entonces tenemos que pensar que Dios le dio dones a la mujer.
porque a todos nos da dones, que son miembros del cuerpo de Cristo, con dones, pero que no los puede ejercer por una prohibición, ¿no? Yo te doy dones, dice el Señor, pero no los ejerza. Una locura. No tendría sentido. Claro. Entonces sí, la mujer como el hombre tienen dones, pero cada uno tiene su rol. Y en eso no pueden, eso la iglesia en Corintios estaba fallando, y Pablo corrige. Entonces, se calle el que tiene el don de lengua y no lo usa bien, que se calle el que tiene el don de profecía y no lo usa bien, y que se callen las mujeres que también están hablando de manera indecorosa. Y Pablo dice, sabía que esto iba a pegarle en el ojo a muchos, porque no quiere, la gente no quiere callarse, quiere sobresalir. Y dice entonces Pablo, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pablo está diciendo, la iglesia en Corintio no es algo, no sé, la niña de los ojos del Señor y el resto son secundarios. El Evangelio no empezó con la iglesia en Corintio, ni tampoco es la única iglesia que llegó el Evangelio. El Evangelio en realidad empezó con el Señor Jesús, y fue el Señor Jesús quien llamó a Pablo como apóstol, y la iglesia en Corintio es obra del apóstol Pablo. Entonces, la iglesia en Corintio tendría que ubicarse y reconocer que lo que Pablo estaba hablando, lo estaba hablando con autoridad apostólica, lo que él decía es palabra de Dios, y aquellos que no les gustaba escuchar eso y se podían resistir, de hecho había varios que se resistían, no se estaban resistiendo a Pablo, se estaban resistiendo a Dios. Entonces Pablo dice, el que es profeta de verdad, el que es espiritual de verdad, reconozca que lo que yo hablo es palabra de Dios. La obediencia es la evidencia de que la persona es un verdadero creyente. Reconozca. Ahora, el versículo 38 es durísimo, pero en la Reina Valera no se nota. Dice más, el que ignora, ignore. Como Pablo, como si dijera, bueno, que se quede en su ignorancia, pero no dice eso. ¿Alguien tiene otra traducción? La Biblia de las Américas dice, pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. No es reconocido, ¿por quién? Bueno, y claro, ¿y la NBI tiene acá? Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. ¿Será reconocido por quién? ¿Hay otra No, la misma que bueno, los chicos. por Dios. Dice la palabra de Dios para todos, por ejemplo, pero si no lo reconoce así, entonces Dios tampoco lo reconocerá a él. Quiere decir que la persona que no es dócil a la palabra de Dios, no es dócil a la corrección, bueno, así como no lo reconoce que esto viene de Dios, en el día del juicio Dios no lo va a conocer, como cuando el Señor dice, bueno, el que me confiesa delante de los hombres, bueno, yo lo confesaré, pero el que no me confiesa, yo en aquel día no lo voy a confesar. Bueno, ese es el sentido. Entonces, no será reconocido. Es duro lo que Pablo está diciendo. Y como es duro, porque hay personas en la congregación, en las congregaciones de Corintios que no reconocen su autoridad apostólica, Pablo le dice, no se están rebelando contra mí, se están rebelando contra Dios, y eso es gravísimo. Porque en el día del juicio Dios no los va a reconocer. Jamás os conocí. La palabra de Dios para todos dice, pero si no lo aceptás, no serás aceptado. Claro. Así que, hermanos, procurad profetizar, y acá es el resumen final, y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Es el resumen entonces de todo. Bueno, sí, ya el versículo 1 de este capítulo hablaba de eso, que procuren, que deseen, si van a hacer un don, que deseen un don útil para la iglesia. El don de lengua no es un don útil, pero que anhelen profundamente profetizar. Con el tema de hablar en lenguas no lo impidan, es un don de Dios. Pero bajo las restricciones que Pablo dio. Y todo, absolutamente todo, debe hacerse de manera decente
y en orden. ¿Por qué? Porque el propósito es la edificación. El desorden no proviene de Dios, no edifica a nadie, confunde. Y así entonces terminamos el capítulo 14, que es controversial, pero si lo analizamos profundamente no es tan controversial. Si lo buscamos el contexto, vemos que lo que Pablo está diciendo es bastante claro. Más o menos. En definitiva, si algo que tiene que quedar claro es que la reunión es para edificación y tiene que ser hecha en orden.